Cristo Jesús. Como lo ha manifestado ahorita, realmente es una alegría muy grande volverlos a ver. Hace 15 días no los veíamos, estuvimos en un viaje, pero realmente uno pues allá se da cuenta también de que definitivamente uno, así sea unos días apartado de los hermanos, siente uno que como que algo se le desprende. Realmente nos dio mucha falta. Y es una gran bendición poder estar acá nuevamente con ustedes, hermanos, y realmente qué gran bendición. Amén. Que el Señor nos tenga acá reunidos nuevamente con ustedes. Y bueno, mis hermanos, pues con el favor del Señor y con el permiso del Señor, hermanos, y de ustedes, yo quiero hoy dividir la parte de la exposición en dos. Voy a tratar de la primera parte, que es lo que ya estábamos viendo de la semana 70 de Daniel, hacerlo un poquito más rápido, ya para condensar, digamos, lo que vimos desde el principio, hacer digamos que un ligero resumen, de pronto para poner en contexto a los hermanos que no pudieron estar en las primeras reuniones, y digamos ya de pronto cerrar el tema hoy con la semana 70, y una segunda parte que ya es contarles algunas cositas que nos sucedieron en el viaje. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude con el tiempo y todo, ¿listo? Entonces, bueno, mis hermanos, nosotros terminamos hace unos 15 días, hace 15 días, estábamos en la semana 70 de Daniel, ¿no? Estábamos relacionando la semana 70 con el libro de Esdras. Habíamos dicho que pues estaba ligado lo de la semana 70 con el libro, por lo que esta parte de Esdras es no solo historia de la palabra, sino también es simbolismo, ¿sí? Que hay en los varones ahí simbólicos, pero entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, terminar con Esdras. Quiero que vayamos, hermanos, nuevamente a Daniel. Como todos sabemos, hemos estudiado prácticamente varias partes del libro de Daniel. Podemos decir que casi que la mitad de Daniel la hemos estudiado con relación a este asunto escatológico, ¿sí? El asunto de la segunda venida del Señor Jesucristo y las señales, algunas señales antes de su venida. Entonces vamos, hermanos, a Daniel capítulo 7, vamos a leer desde el verso 19. Esta porción, hermanos, que voy a leer es solo para ponernos en contexto de lo que Daniel citaba de las cuatro bestias. Ahí el capítulo 7, en la primera parte, cita todo lo que es las bestias, lo que la visión él pudo ver de las cuatro bestias. Entonces acá yo me adelanto al verso 19 para ver la interpretación de lo que tuvo Daniel en esa visión, ¿sí? Ahí el capítulo 7, el verso primero dice: el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Entonces ahí empieza a citar todo el tema de lo que veía de las cuatro bestias, que como era la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sí? Pero entonces a Daniel, ahí vemos que le llama la atención más que todo la cuarta bestia. Entonces dice el verso 19, Daniel 7, verso 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Recordemos, hermanos, que ya esa cuarta bestia es el compendio de las 3 primeras bestias, ¿sí? Que fueron los 3 primeros imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y que eso digamos que digamos que desembocó todo en esa cuarta bestia, ¿sí? Que si bien la cuarta bestia es Roma, tiene de las 3 primeras también, ¿sí? Tiene de una, de la otra y de la otra, ¿sí? Entonces ahí diciendo esa parte. Luego dice: y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ahí ya se empieza a referir a este hombre inicuo, el hombre de pecado, el mismo hombre que va a venir ahora en los tiempos finales, antes de que el Señor vuelva. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por este último verso, hermanos, que nosotros entendemos que esta parte de Daniel no fue solo para tiempo anterior, sino que también nos está mostrando que este tiempo
donde nos está diciendo acá Daniel que viene el anciano de días, se da el juicio a los santos del Altísimo, llega el tiempo y los santos reciben el reino, es algo que no ha sucedido, ¿cierto? Es algo que nosotros estamos esperando. Lo que hablamos anteriormente cuando hablamos primero de las primeras 69 semanas, ¿sí? Lo que había ocurrido, que hasta las 69 semanas, la semana número 69 era cuando había venido el Señor Jesucristo, luego estaba todo el tiempo de la iglesia, todo el tiempo que llevamos hasta estos 2000 y pico de años, y luego seguía la semana 70, que la semana 70 todavía no ha llegado, que es el tiempo que estamos esperando y que es básicamente una de las principales señales que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, para saber cuándo el Señor ya se va a aproximar, ¿sí? Entendemos, hermanos, que ahorita pues muchas señales se están manifestando, pero no podemos pensar en que ya el Señor va a venir en 2 años, en 5 años, porque todavía faltan varias cosas por cumplirse. Tenemos sí que estar atentos, pero es cierto, hermanos, que también faltan muchas cosas por cumplirse, ¿sí? Entonces, bueno, es un buen tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo de gracia para seguirnos preparando para el reino, ¿no? Y para que el Señor nos siga guiando y nos siga moldeando a su imagen y semejanza. Entonces, por ese verso es que entendemos esto. Sigue el verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es el que ahora estamos, el que ahora ya está terminando también, o sea, Roma, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta figura la habíamos visto entonces ya hace un buen tiempo en Antíoco Epífanes, pero fue solo una figura que se cumplió en cierta medida, pero que no se ha cumplido por completo, ¿sí? La figura de ese hombre inicuo que hablará palabras contra el Altísimo y nos quebrantará y hasta vencerá a los santos y algunos matará, es de aquel hombre que va a venir, el hombre de pecado, que será guiado por el dragón o por la bestia, ¿sí? Y serán entregados en su mano. Entonces dice acá: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya creo que acá todos sabemos qué significa eso, lo de tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿sí? Que son básicamente 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año, ¿listo? Cuando sumamos eso nos da 3 años y medio, ¿sí? Listo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí nuevamente está diciendo, ¿no? ¿Sí? La palabra que todos los reinos debajo de todo el cielo nos va a ser entregados a nosotros, a los santos del Altísimo, ¿sí? Y reinaremos entonces con reino eterno con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera esta parte nos resume casi que muchas clases del principio, ¿sí? Lo de las 4 bestias, lo de los imperios y demás, para llegar acá ya a este punto que es de la cuarta bestia, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahí vamos para ponernos un poco en contexto. Vamos, hermanos, a Mateo 24. Entonces el 24, voy a leer 24 verso 3b. Esto ya le habíamos hablado que hoy, hermanos, pero entonces es para recordar también que acá cuando los discípulos le estaban preguntando al Señor, son los discípulos, entonces es la iglesia la que le estaba preguntando al Señor, ¿no? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí en el verso 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Ya los discípulos estaban preguntando cuál va a ser esa señal de tu venida, ¿sí? Y del fin del siglo. Recordemos que ahí cuando habla del fin del siglo no es un siglo de 100 años, sino es la palabra que corresponde a eón, que significa ya el fin de los tiempos, ¿sí? O sea, ya el tiempo de la parucía, o la segunda venida del Señor, ¿sí? Ya hasta que se cumplió ya el tiempo de la tierra, mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí estos están hablando sobre eso. Y ahí me adelanto en el mismo capítulo 24, verso 15. Entonces el Señor ahí empieza a decirles varias cosas, a darles como indicaciones,
que tengamos cuidado porque vendrán muchos Cristos, que engañarán a algunos, eso, el que persevere hasta el fin este será salvo y demás. Y luego llega el verso 15, y acá, hermanos, como hablamos, este es un verso clave, porque el Señor mismo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿sí? Entonces Daniel, pues acá, en este momento, en ese instante que el Señor les habló a los discípulos, ya hace siglos había pasado, pero el mismo Señor apela a Daniel para decir: oiga, miren, el que lee a Daniel, entienda lo que dice Daniel, porque Daniel está hablando de la abominación desoladora, y Daniel está diciendo que cuando venga esa abominación desoladora, van a venir también con esa abominación ciertas cosas a las que tenemos que estar atentos, y esa abominación desoladora también está dentro de la semana 70, ¿sí? Es por eso que también nosotros tenemos que revisar cuidadosamente esta parte de la semana 70 y ver también acá el Señor cómo lo manifestaba a los discípulos cuando les decía: el que lea a Daniel, entienda lo que dice Daniel, ¿sí? Entonces este es un verso clave, hermanos, para que lo que tengamos ahí presente. Devolvámonos a Daniel, al verso 27. Ese es el verso que ya estábamos tocando también, que es con relación a la semana 70, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces el Señor le estaba hablando allá en Mateo a los discípulos diciendo, ¿sí? Estén atentos con lo que dice el profeta Daniel, que cuando venga la abominación desoladora, ¿sí? Y acá Daniel está diciendo entonces con esa última semana, que es la semana 70, diciendo que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si nos acordamos nosotros, hace 15 días estamos viendo por allá en Éxodo 29, si no estoy mal, Éxodo 29, todo lo que se ordenó con relación al continuo sacrificio, ¿no? Que el Señor les dijo: por la tarde y por la mañana van a sacrificar, lo van a hacer de esta manera. Adicionalmente el Señor ahí ya estaba colocando todo el tema de los holocaustos, que cómo lo tenían que hacer, todo el tema de los sacrificios, ¿sí? Las ofrendas por la paz, las ofrendas por el perdón de pecados, etcétera, etcétera. Pero el Señor cita el continuo sacrificio. Ese continuo sacrificio es lo que la abominación desoladora le apunta a quitarlo, ¿sí? Porque es algo, digamos, establecido por el Señor, y es, digamos, a lo que él va a quitar a la mitad de la semana, ¿sí? Para empezar a manifestarse Él. Entonces por eso dice acá Daniel: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ¿sí? Entonces habíamos dicho, hermanos, que las semanas de Daniel son semanas de años, que una semana de años son ¿cuántos años? 7 años, ¿cierto? Habíamos dicho entonces que esos 7 años correspondían a ¿cuántos días? 680. 2520 días, ¿sí? Si lo sumamos en días, son 2520 días. Recordemos que esto es en el calendario bíblico, ¿sí? ¿Sí? Que un mes todos los meses tienen 30 días, ¿sí? Y que haciendo pues ahí ya la suma de eso nos da 2520 días, ¿sí? Entonces dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, si la semana 70 son 3 años y medio, ¿sí? ¿Cuánto fue que habíamos dicho que son 3 años y medio? 1260 días. 1260 días. Voy a hacer acá, hermanos, como una especie de línea de tiempo para ir colocando eso. Digamos que esta es la semana 70, ¿sí? Esta es la línea de la semana 70, o sea, acaba el día 0 y acaba el día 2520, ¿listo? Entonces decimos que la mitad de la semana son ¿cuántos? 1260 días. La mitad de la semana 70, ¿cierto? Listo, ahí vamos a irla completando ahorita. Vamos, hermanos, a Daniel 8. Verso 13. Todos los versos, hermanos, que estoy tocando y voy a tocar, ya los habíamos tocado, ¿listo? Pero entonces, para que nos quede más claro el asunto. Entonces, ¿qué nos dice acá esta parte? Ahí anteriormente también vuelve a hablar de lo que vio Daniel ahí,
de un hombre que se engrandeció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa y hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio, dice por allá en el verso 11. Y luego, ahí en el verso 13 dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces le pregunta un santo al otro y responde, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego dice, luego el santuario será purificado, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos de acá a acá 1260 días y luego acá a acá otros 1260, no podíamos decir que los 2300 tardes y mañanas va desde acá, porque no encajaría, ¿cierto? Quedaría por fuera de la semana 70, ¿sí? Pero entonces, ¿qué nos dice ahí, hermanos, el verso 14? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo va a ser purificado el santuario? Pues ya después de que la abominación desoladora haga y deshaga, ¿sí? Se siente en el templo, quite el continuo sacrificio y demás, y ya después de todo eso, que se derramen los desolados los que se tiene que derramar, ¿sí? Se derrame sobre el desolador. Ahorita, eso está en Daniel 9:27, ¿sí? Entonces después de que pase todo eso, ahí sí ya llega la purificación del santuario. Entonces por eso nosotros entendemos, ¿sí? Por eso nosotros entendemos que esas 2300 tardes y mañanas, si las llevamos, digamos, de reversa, por decirlo así, para entender un poco mejor, si las corremos desde los 2520 hasta acá, nos va a dar más o menos por acá. Ese sería el inicio. Exacto, más o menos el inicio, ¿sí? Entonces voy a colocar acá. Digamos que acá empiezan las 2300 tardes y mañanas. Hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Voy a ponerlo acá como una linecita así, que llega hasta acá, hasta el final. ¿Listo? Acá este es 2260. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que de acá a acá están las 2300 tardes y mañanas, pero como son 2520 días el total de la semana 70, ¿sí? ¿Cuánto le faltaría a los 2300 pues, para completar los 2520? 220 días, ¿sí? Pero como nos está diciendo acá Daniel, que después de esas 2300 tardes y mañanas el santuario va a ser purificado, ¿sí? O sea, cuando termine esto acá, aquí el santuario va a ser purificado acá en este pedacito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Empiezan desde acá las 2300 semanas y acá son los 220 días iniciales de la semana 70, ¿sí? Los 220 días iniciales, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Ok. Los 220 días no serán más bien al final, porque No. ya desde hasta, ¿no? Por eso, Hasta porque mire lo que dice, hermano, el 14, dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego dice punto y coma, luego el santuario será purificado. Esa es la clave que tenemos. El santuario no va a ser purificado por acá, digamos, antes de los 2520, porque recordemos que la semana 70, acá la mitad quita el continuo sacrificio de la abominación desoladora, hasta acá prácticamente, ¿sí? Y después de esto, cuando termine estos 2520 días, es que el santuario va a ser purificado, ¿sí? Entonces no podríamos poner esas 2030 semanas ni más adelante o ni más para acá, ¿sí? Ahí no nos encajaría según la palabra, ¿no? Entonces por eso es que los 220 días son los iniciales. O sea, los 2300 acaban al tiempo con la semana 70. Exacto. Acaban con la semana, acá con los 2520 días y inicialmente son los 220, ¿sí? Entonces, ¿por qué sabemos acá también con esto? ¿Qué nos muestra la palabra? Que a los 220 días, como nos dice acá el verso entonces, porque nos está diciendo hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio. O sea, también nos está diciendo cuándo empezará el continuo sacrificio. O sea, que va a ser desde acá, 2300, ¿sí? A 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Entonces, por eso. Sí, ahí vamos bien. ¿Sí? O sea, el continuo sacrificio no inicia con la semana 70, inicia con los 2300 días. Exacto. O sea, los 220 días de la primera Exacto. semana
Inició el continuo. Hermanos, cuando inicie el continuo sacrificio, lo reanuden allá en Israel el continuo sacrificio, ya sabemos nosotros que vamos 220 días de la semana 70. Entonces, eso ya es una alerta tremenda para nosotros, Claro. porque ya esto seguramente será noticia mundial, 220 días. 220 días. O sea, cuando Cuando empiece el continuo Cuando empiece. sacrificio, Ya vemos vamos- que ya empezó la semana 70, Por- 220 días atrás. Ya vamos en 220 días. Por ejemplo, digamos que digan hoy, no, hoy se inició el continuo, se renovó el continuo sacrificio. Por ejemplo, si dijeran eso hoy, podríamos decir, ya hoy vamos 220 días de la semana 70, ¿sí? Cuando se anuncia, Hermanos, eso es una señal muy clara. Claro. La palabra lo muestra, ¿sí? Una pregunta. ¿De esos 220 días es lo que está en verde o son 220 días del 2003, de los 2300? No, lo que, Falta. del principio. O sea, desde cero acá, de cero acá, son 220 días. Ajá. Y acá empiezan las 2300 tardes y mañanas hasta el final. Vale, y desde el 0 al 2520 son las 70. Es las 70 semanas. pero solo la semana 70. La última semana. ¿Sí? Exacto. De 0 a 2520 es toda la semana 70. ¿Sí? 0 a 220 los primeros 220 días. Y de acá, 220 días. ¿qué Sí, ya te punto? entendí, ya te entendí. Voy a ponerlo bien acá así. Hasta la mitad. Digamos que acá empieza de 0 y acá 2300. Sí, creo que aquí sí queda un poco más claro, ¿sí? Pues acá el 0 a 2300. Entonces acá esta línea negra sí son todos los 2520 días. ¿Sí? Así que queda un poco más claro, ¿sí? Pues los 220 días y ya luego el santuario será purificado. Entonces veamos ahí en Daniel 9:27 que nos dice: a la mitad y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, la semana 70, el pacto con los apóstatas, con la muchedumbre de las abominaciones, con todos los que estén a favor de Satanás, del anticristo, va a estar este personaje. A la mitad de la semana entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, acá, vamos a poner acá, cese del continuo sacrificio. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué? 9:27. El cese del continuo sacrificio. Y la ofrenda. Sacan. Y la ofrenda. Ahí en el Daniel 8, voy a leer desde el 15 al 17, dice, que dice 2300 tardes y mañanas. Dice el verso 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces es otra, como dice la palabra, hermanos, en boca de 2 o 3 testigos. Acá otra vez le están volviendo a decir a Daniel: entienden, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sí? Estamos leyendo por allá en Daniel 7, que al final los santos del Altísimo vamos a reinar con el Señor y vendrá el anciano de días. Y acá luego nos está diciendo también, esto es para el tiempo del fin. O sea, esto no va a ser solo para tiempo ahí de en este instante que se le reveló a Daniel, o unos siglos después, sino que va a ser en los tiempos finales. ¿Listo? Esto es para entender, hermanos, que digamos toda esta palabra, y como lo hemos hablado bastantes veces, cuando el Señor nos habla en Eclesiastés que lo que fue antes va a ser luego y es ahora, que es lo que fue lo mismo que será, ¿sí? Es porque el Señor va cumpliendo las cosas. Dios restaura lo que pasó. Entonces la misma palabra, hermanos, sabemos que la tenemos que mirar no solo como un contexto histórico, sino también como tipología y como simbolismo. Y es por eso que hace 15 días también tocábamos el libro de Esdras, porque Esdras también nos da unos pasajes claves que van a acontecer, pero antes de que se quite el continuo sacrificio. Ya los vamos a ver ahorita. O sea, entre el 200. Más o menos, algo así. Y la mitad de la semana, más o menos. Sí. Otra vez Daniel 29:27. Nos está diciendo entonces: bueno, sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y con el desolador, hermanos, sabemos que viene la gran tribulación. Vamos a verlo por la palabra. Vamos a Daniel 7:25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo los santos, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, o seremos entregados en su mano si estamos vivos ahí todavía,
hasta tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Entonces por eso entendemos, hermanos, que va a haber tribulación. Por eso entendemos también que si estamos vivos, vamos a pasar por tribulación. Entonces, ¿dónde va a empezar la tribulación? Pues acá. Porque nos está diciendo tiempos y medio tiempo. O sea, ¿cuántos años? 3 años. Pues, ¿y 3 años y medio cuántos días son? 200. Exacto. O sea, lo que hay de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces ahí va a ser la gran tribulación. Vamos a mirarlo por otro testigo. Volvamos a Mateo 24, verso 21. Entonces, bueno, ahorita leímos el 15, lo que dice el Señor acerca de Daniel, como apela. Luego dice ahí, voy a seguir leyendo hasta el 21. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Recordemos, hermanos, que esto el Señor se lo está diciendo a la iglesia, porque le está hablando a sus discípulos, ¿sí? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, mis hermanos, que hasta el Señor nos llama a orar por esas cosas, ¿no? Que si hemos de estar ahí, que nuestra vida no sea en invierno. O para los que están en Israel, que no sea en día de reposo, ¿no? Orar también por Israel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la hora. ¿Sí? Ya tenemos otro testigo que es el Señor Jesús, que nos está diciendo, habrá gran tribulación, ¿sí? Ya en el verso 15 estábamos diciendo, el Señor está diciendo, lean a Daniel, entiendan a Daniel, porque mire lo que Daniel está diciendo acerca de este tema de la tribulación y acerca de la semana 70, ¿sí? Y acá el Señor luego le dice a los discípulos esto, o sea, a nosotros también, ¿no? La iglesia. Y otra vez vamos a Daniel, capítulo 12. Entonces, desde el verso 1 voy a leer. Este capítulo ya es el último de Daniel. Entonces ahí hay una perícopa bastante larga que viene casi como desde el verso 10. Desde el capítulo 10, perdón. Ahí hasta el capítulo 12. Ahí el Señor revelándole a Daniel todo lo de que hay príncipes, el de Persia, el de Grecia, que están los reyes del sur y del norte, la figura del anticristo, lo que va a suceder. Y luego dice ahí entonces el capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro testigo, hermanos. Nos está diciendo entonces, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces tenemos 3 testigos que nos está diciendo, habrán tiempos de angustia. Amén. ¿Sí? Amén. Y si miramos, pues hay más versos en Tesalonicenses, en Corintios también, donde el Señor anuncia por Pablo que efectivamente la tribulación va a ser antes del arrebatamiento. ¿Sí? Realmente la palabra, hermanos, nos confirma a nosotros que si estamos vivos pasaremos por la tribulación. ¿Sí? Creo que varios hemos escuchado acá que hay, por ejemplo, falsas doctrinas que dicen que es que Dios primero vendrá en lo secreto y nos arrebatará y después que sí vendrá manifestado, pero la palabra no dice nada de eso. Amén. La palabra dice muy claramente que habrá tribulación como nunca la vio ni la habrá. Además también la palabra nos dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Sí? Porque si no pasamos por tribulaciones, pues no vamos a ser probados y nuestra alma no va a ser quebrantada y no vamos a ser conformados a la estatura de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, toda la palabra coincide, ¿no? La palabra es perfecta y no se contradice. Sigo leyendo ahí el verso 3, capítulo 12. Este verso es muy precioso. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nuevamente nos está diciendo otra vez, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una vez un hermano decía que lo que es Daniel y Apocalipsis son libros de actualidad. Y eso que se escribieron hace cuántos siglos, ¿no? Amén. Pero son libros que nos muestran con claridad las cosas que están sucediendo ahorita. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie. El uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad del tiempo. Otra vez el Señor manifestándonos por Daniel, que será por 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, mis hermanos, por ejemplo, estas cosas que faltan que se cumplan, ¿no? La dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nos lo dice nuevamente. ¿Sí? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor revela a su iglesia estas cosas. Y que mientras los impíos corren de un lado para otro y se preocupan tal vez solo por temas de avances, de humanismo y de cosas, la iglesia podemos entender estas cosas. No son reveladas a nosotros, hermanos. Amén. Prácticamente es el Señor revelándonos lo que va a acontecer en el futuro para que estemos atentos y preparados. Mientras que el mundo no va a comprender. El mundo no va a entender qué es lo que en ese momento qué está sucediendo, sino van a pensar un montón de cosas, falsas ideas, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor nosotros podemos saberlo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero ahora acá nos está diciendo 1290 días, ¿sí? 30 días de más. Exacto. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, desde acá, y todo este espacio de la abominación desoladora. O sea, este mismo espacio también es de la abominación desoladora. Esta línea O de... sea, gran tribulación y abominación. Exacto. Entonces nos dice el Señor por Daniel, hablan 1290 días. Que estos son los 30 días de más, ¿cierto? Para completar los... Entonces el Señor ahí nos está diciendo que habrá 30 días adicionales. Luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, ¿por qué 30 días de más? Recordemos, hermanos, entonces, que la semana 70 son 7 años, que en la ley cada 7 años era el año de remisión, ¿cierto? Y que cada 7 años, que era el tiempo de remisión, había un mes adicional, ¿sí? Entonces, en el calendario bíblico, nosotros sabemos entonces que cada mes es de 30 días y cada año es de 360 días, ¿sí? No es como los años gregorianos, ¿sí? Entonces, cuando se cumplen los 7 años, llega el tiempo de remisión. Y a la vez en ese 7º año hay un mes adicional. O sea, no son 12 meses, sino 13 meses cada 7 años. ¿Sí? Entonces, el primer mes, ¿sí se acuerdan cómo se llama? Abib Nisan. ¿Sí? Y el último mes, o sea, el mes 12 se llama el Adar. Adar, así como suena. ¿Sí? Entonces, en el año 7º hay un mes adicional. Un mes número 13, que se llama el Adar Sheni, que es como si dijera lo mismo el segundo Adar. ¿Sí? O sea, está Adar, mes 12, mes 13, Adar Sheni. ¿Sí? O sea, eso pasa cada 7 años. Y el 7º año es el que trae 13 meses. El 7º año, según el calendario bíblico, ¿no? Tenemos que mirarlos con el bíblico porque con el gregoriano pues no nos va a encajar eso, ¿sí? Pues el año de remisión, que es cada 7 años, ¿sí? Entonces, ese año de remisión pues también tiene sus 30 días. Esto es con el propósito de que empate el calendario solar, ¿sí? Con el lunar. Es lo mismo, digamos, que se hace en el calendario gregoriano de años bisiestos, ¿sí? Que algunos años tienen 365 días, otros 364, ¿sí? Para que siempre haya como una coincidencia según, digamos, el asunto de cómo se mueve la Tierra y pues movimiento de traslación y eso, ¿sí? Eso para completar el año. Entonces, ¿qué pasa? Es que, hermanos, pues todo el Señor lo tiene en cuenta, ¿no? Aún hasta su misma creación y los mismos movimientos de la Tierra y los planetas. Entonces, el 7º año, como es de remisión, tiene 13 meses. Esos 3 meses, el mes número 13, pues 30 días. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estamos en la semana 70. ¿La semana 70 son cuántos años? 7 años. ¿Qué significa? Entonces, al 7º año, cuando se acabe acá la semana 70, pues va a haber un mes adicional. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo lo puedes escribir? ¿Cuál? ¿Cómo? Adar Sheni. Va a ponerla acá. El mes número 13, o lo que significa segundo Adar.
De pronto para ahí para tenerlo en cuenta también. Entonces, normalmente en un año normal, el mes 12 es solo Adar. Solo Adar, así como suena. Y el mes 13 es Adar Sheni. ¿Sí? Y entonces el mes 13 es cada 7 años. Por eso entendemos entonces que acá, hasta la semana 70, que son 7 años, hay un mes adicional que es el Adar Sheni. Ese mes adicional es el que nos completa los 1290 días. Exacto. Entonces, mis hermanos, ahí volviendo a Daniel 8, el 8:14. Entonces dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, punto y coma. ¿Sí? Luego dice, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué va a suceder en esos 30 días? El santuario Va a ser purificado. ¿Sí? Entonces es lo que va a suceder, hermanos, en este tiempo. Acaba todo este tema de la abominación desoladora, pero llega hasta acá a su fin, porque dice ahí, me voy otra vez al 9:27. 9:27 dice, bueno, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿sí? Entonces obviamente el santuario va a ser purificado después de que la abominación desoladora haga de las suyas, ¿sí? Quite el sacrificio, nos ponga en gran tribulación, ¿sí? Y el Señor le permita eso. Ya después de todo eso es que el Señor tiene que purificar el templo. ¿Para qué lo va a purificar antes, no? Por eso dice la palabra, luego el santuario va a ser purificado. O sea, en este tiempo, estos 30 días, que es cuando se purifica, ya cuando el Señor... Bien. Entonces, hasta ahí lo de la semana 70. ¿Sí? Ahora, hermanos, como hablábamos ahorita, la palabra nos muestra no solo historia, sino simbología. Nos muestra tipologías de lo que va a suceder después. ¿Sí? Entonces, hay también unos apartes importantes en Esdras que nos muestran también cuáles van a ser las cosas que van a suceder antes. ¿Sí? Vamos entonces a Esdras. No sé si de pronto en algunos títulos de sus Biblias, digamos en la mía tengo ahí capítulo 3, restauración del sacrificio. ¿Sí no tienen así algunos? En los títulos que ponen ahí la... Aquí dice restauración del altar y del culto. Restauración del altar y del culto, que es lo mismo, ¿sí? Esdras 3. Esdras 3. Esdras capítulo 3. En algunas, eso varía, digamos a otras pueden colocar así sea la misma Reina Valera, puede haber diferentes títulos. En la mía dice restauración del sacrificio, en la del hermano Cristian dice restauración del altar y del culto. Pero nos está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Esdras, hermanos? Porque si acá nosotros vemos en toda esta semana 70 que va a haber una renovación de un continuo sacrificio, ¿sí? Y que después nos dice también Daniel por allá que vendrá el desolador y se sentará en el templo como Dios, haciéndose pasar con Dios. Ahorita lo vamos a ver en Tesalonicenses. Pues obviamente si se va a sentar en un templo, tiene que haber templo. ¿Sí? ¿Dónde se va a sentar? Y si hay templo, pues tiene que haber antes los cimientos. Y si hay los cimientos, antes tiene que haber renovación de sacrificio. O si no, entonces, ¿dónde se va a sentar esa abominación desoladora? Y luego el Señor, ¿qué templo va a purificar si no estuviera? ¿Sí? Por eso entendemos, hermanos, que Esdras también nos muestra esta figura. Nos muestra lo que sucedió en ese tiempo, pero que obviamente es, si lo traslapamos a estas fechas, a estos tiempos, ¿sí? Es muy similar a lo que está sucediendo. Las noticias las vemos todo el tiempo, como es la posición de los pueblos a Israel, a la construcción del tercer templo, ¿sí? Y todas estas cosas. Y ya creo que todos sabemos, ¿no? Que allá ya tienen, los judíos ya tienen, digamos, todas las partes prefabricadas del tercer templo y demás para construirlas. O sea, van a construir el templo, porque es profético y ellos quieren cumplir la profecía. El tema es que el Señor tiene sus tiempos, ¿no? El Señor decreta cuándo se va a hacer. Y el momento, pues, él todavía no ha decretado. Entonces dice ahí Esdras 3. Voy a leerlos del verso 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Estos dos nombres hermanos son muy importantes. Jesúa, recordamos que era el sumo sacerdote en ese entonces, ¿sí? Y Zorobabel, el gobernador. O sea, Jesúa como la parte, digamos, religiosa, y Zorobabel la parte política. Lo mismo que vemos ahorita en día. Hay una parte política en Israel y otra parte, digamos que religiosa, por llamarla así, que es lo del sumo sacerdote,
lo del Sanedrín y demás, ¿sí? Luego dice, y edificaron el altar del Dios de Israel. Obviamente tiene que haber altar para que haya sacrificio, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, lo que leímos por allá en Éxodo 29, cuando el Señor mandó hacer el continuo sacrificio. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, ¿sí? ¿Será que allá muchos de los hermanos o judíos no tendrán miedo de lo que está sucediendo en los pueblos de alrededor? Claro, que siempre ha sido las naciones de los alrededor contra Israel, porque siempre ha sido la oposición contra el reino de Dios, ¿sí? Lo estudiamos por allá unas clases anteriores, que veíamos acá el mapa en el televisor, y cómo las naciones por allá en el norte de Israel, Siria, en el sur Egipto, por un lado Palestina, ¿sí? Y todos asediando a Israel. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Verso 5. Además de esto, el holocausto continuo. ¿Sí? Acá también nos lo cita, hermanos. Hermanos, mire, lo que la palabra nos diga acerca del continuo sacrificio es importante para este tema relacionado con la parucía del Señor, la venida del Señor, lo que va a suceder antes. Acá esas también nos lo está citando. Holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo. Si nosotros recordamos, hermanos, Israel pues siempre ha pasado por... ha sido expatriado, el Señor lo ha entregado a juicio por una cosa y por la otra, ¿sí? Han sido dispersos. Luego ya después llegó por ahí en 1948 que fue conformado como nación, ¿sí? Entonces eso ha sido como paso a paso, ¿sí? Y así mismo es ahorita, el paso a paso así para ir haciendo las cosas. Y también lo mismo para establecer la Pascua ya está establecida otra vez en Israel, pero también fiesta de los tabernáculos y cada fiesta en su día, porque la misma posición no quieren que ellos hagan nada, ¿sí? Muchos quieren es desaparecer a Israel del mapa, porque es lo que quiere Satanás y el anticristo, desaparecer la nación del Señor, ¿sí? Luego dice, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Bueno, y ahí nos habla también de otras cosas. Luego me adelanto, capítulo 3, verso 11. Ahí mismo en el capítulo 3, me adelanto al verso 12, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, ¿sí? Entonces ya van dos cosas. Leíamos primero. Entonces se restauró el altar, se puso en su base, se renovó el continuo sacrificio, y luego así se echaron los cimientos del templo, ¿sí? El verso 13 dice, por ejemplo, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, ¿sí? Es lo que desea Israel, hermanos, construir el templo, y nosotros también pues como iglesia, porque sabemos que es a donde vendrá ahí el Señor a purificar el santuario y luego a establecer su reino, ¿sí? Cuando descienden las nubes. Luego me adelanto al capítulo 4, voy a leer del verso 1 al 6, dice, oyendo a los enemigos de Judá y Benjamín, o sea la oposición, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, o sea el gobernador, y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea, ellos llegaban, los mismos enemigos ahí como que ahí venga, ¿sí? Ahí digamos endulzando el oído, edifiquemos juntos, hagamos todo esto juntos, pero ellos la tenían clara. Fue el Señor que les mandó solo a ellos a edificar la casa, ¿sí? O sea, solo los que el Señor había mandado. Pero ellos como enemigos querían infiltrarse también para supuestamente ayudarlos. Sigue el 4. Pero el pueblo de la tierra
intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿qué hicieron los enemigos? Atemorizar al pueblo, ¿sí? Para que cesara la obra. Si miramos ahí más adelante, voy a leer ahí el mismo capítulo 4, verso 24. Ahí después de que hicieron unas jugadas, los enemigos enviaron una carta al rey Asuero, luego el rey por allá revisó en unos archivos, y ese mismo rey hizo que cesara la obra. Dice el verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sí? O sea, estaban los cimientos, pero hasta ahí había quedado nomás por la oposición de los pueblos. ¿Sí, hermanos? Todo esto lo podemos traslapar hasta el día de hoy. Entonces ahí esa parte podemos decirla. Entonces va primero la restauración del altar, el altar sobre su base, luego el continuo sacrificio se pone, luego se fundan los cimientos, ¿sí? Después oposición de los pueblos de alrededor, o sea, lo que estamos ahorita ahí la oposición. Luego dice el capítulo 5, verso 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Voy a leer este momentico. Entonces, hay dos profetas que el Señor manda a animar a la reconstrucción del templo. Ageo y Zacarías, que son los mismos que vemos en el Antiguo Testamento. Ageo y Zacarías también nos está hablando de todo este tema, van entrelazados con Esdras y con Nehemías. ¿Sí? Entonces leamos ahí un poquito Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Hasta ahí, hermanito. ¿Qué nos está diciendo Zacarías? De Josué, ahí está hablando de Yeshua, que es el mismo, que es un varón simbólico. ¿Sí ven? Y ahí, si ustedes miran ahí en ese mismo capítulo antes, está hablando de que Josué se presentó delante del Señor y que Satanás lo estaba acusando, que Yeshua tenía vestiduras viles, pero el Señor estaba respaldado por él, lo perdonó y demás y todo eso, pero le dijo, si andares en mis caminos, seréis también como los demás que yo he puesto, para que, como que hagan mi obra. ¿Sí? Entonces ahí Zacarías nos está diciendo que Yeshua es un varón simbólico, ¿sí? Como lo puede ser ahorita alguno de los varones allá en Israel en estos tiempos, ¿sí? Entonces son esos profetas. Luego sigo ahí otra vez en Esdras, capítulo 5, sigo en el verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el mismo que habló Zacarías, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces ya vamos a la siguiente parte. Se continúa la construcción del templo. ¿Sí? Listo, hermano. Hasta ahí vamos, es prácticamente esas cinco partes. Entonces, ya después de eso, ya después del poner el altar, el sacrificio continuo, los cimientos, oposición de los pueblos, después ya, luego los profetas que animan a terminar el templo, ahí ya viene la abominación desoladora. O sea, esta parte, hermanos, que les hablo de Esdras, ocurre más o menos en este tiempo, desde la 0 hasta la mitad de la semana 70. Vamos a Daniel otra vez Daniel 7:25. Daniel 7:25. El que lo tenga, hermano, lo lee, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces ya le hemos leído, sí, ahorita. ¿Listo? Y ya habíamos leído entonces también Mateo 24:15, que nos habla que el Señor decía, el que lea a Daniel entienda lo que dice Daniel. Ahora ya para terminando, hermanos, vamos a 2 Tesalonicenses 2:1-4. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces dice desde el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, ahí digamos que la palabra es episinagogue, que eso significa reunión en lo alto con Él. En la Reina Valera está solo nuestra reunión con Él.
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, hermanos, esto que estamos leyendo, lo que nos dice la palabra. ¿Sí? Porque recordemos que el Mateo está diciendo, el Señor nos dice, ojo porque van a decir unos, van a haber falsos cristos, ojo porque van a decir, miren, él va aquí en el desierto, él va allá, pero no va a ser así. Entonces dice Pablo acá, no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí? Como se han acostumbrado muchas falsas herejías a enviar o a escribir escritos falsos o a tergiversar la doctrina y demás. En el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, los que niegan la fe, los que están contra la fe y los que están con la abominación desoladora. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Sí? Entonces termino con esta parte, hermanos, porque acá ya nos confirma el Señor. El que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios va a ser la abominación desoladora. ¿Sí? Y lo que decíamos ahorita, pues si se sienta en un templo es porque tiene que haber templo y tiene que suceder estas cosas primero, para que lleguemos a ese punto. ¿Sí? Entonces voy a dejar hasta ahí, hermanos. Pues ruego al Señor que con esto los hermanos puedan meditar en su corazón estas palabras y que podamos tener claridad de esto, ¿sí? Que realmente es muy importante que conozcamos esta parte escatológica, hermanos, un poquito, porque es lo que el Señor nos está manifestando. Hay una parte en la palabra que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Otra parte que dice, aún la tórtola y la grulla conoce su tiempo, pero mi pueblo no conoce su tiempo. ¿Sí? Y hermanos, pues esta palabra me era necesaria tocarla y el Señor me ha movido a hablarla porque si bien no hace parte de la doctrina fundamental, necesitamos conocer esto. ¿Sí? Entonces hasta acá, hermanos, cerraría esa parte de Daniel. Ya lo que el Señor pues, nos vaya mostrando ya en las próximas reuniones. Amén.